Capítulo 13. En contacto con la mente subconsciente. Las páginas precedentes han hecho que el estudiante cobre conciencia de alguna manera de la enorme importancia que tienen nuestros tratos con la mente subconsciente. Nuestra relación con ella, ya sea en la escala de lo individual o de lo universal, es la clave de todo lo que somos o lo que podemos llegar a ser. En su trabajo no reconocido está la fuente de todo lo que podemos llamar la acción automática de cuerpo y mente, y en la escala universal es el poder silencioso de la evolución que trabaja gradualmente hacia adelante, hacia ese evento divino hacia el que toda la creación se mueve. Y a través de nuestro reconocimiento consciente de lo que hagamos con ella en relación a nosotros, todo lo que creemos que ésta sea, lo será. Entre más compenetración tenga nuestra relación con ella, más de lo que hemos considerado acción automática, ya sea en nuestros cuerpos o circunstancias, pasará a estar bajo nuestro control hasta que al final controlemos todo nuestro mundo individual. Entonces el punto principal aquí implicado es ¿cómo hemos de ponernos en contacto con la mente subconsciente de manera práctica? La pista que nos da la dirección correcta se encuentra en la cualidad impersonal de la mente subconsciente de la que he hablado. No impersonal como en carente de los elementos de la personalidad, ni aún, en el caso de la mente subjetiva individual, como carente del sentido de individualidad, sino impersonal en el sentido de no reconocer las relaciones externas particulares que le parecen a la mente objetiva como las constituyentes de su personalidad y de tener una comprensión de sí muy independiente de éstas. Si entonces hemos de entrar en contacto con ella, debemos hacerlo bajo sus propios términos. La mente subjetiva solamente puede ver las cosas desde el punto de vista deductivo, por lo cual no puede tomar nota del punto de vista inductivo con el que construimos la idea de nuestra personalidad externa y consecuentemente, si nos pusiéramos en contacto con ella, no podríamos hacerlo trayéndola al nivel de lo externo y no esencial, sino solamente elevándonos a su propio nivel en el plano de lo interior y esencial. ¿Cómo puede hacerse esto? Dejemos que dos escritores conocidos nos den la respuesta. Rudyard Kipling nos dice en su historia Kim cómo el niño podía perder su sensación de personalidad al preguntarse varias veces, ¿quién es Kim? Gradualmente su personalidad parecía desvanecerse y experimentaba una sensación de pasar a una vida más grande y amplia, en la cual el niño Kim era desconocido, mientras que su conciencia individual permanecía, solo exaltada y expandida a una dimensión inconcebible. Y en la biografía de Tennyson, escrita por su hijo, se nos dice que a veces el poeta tenía experiencias similares. Nos ponemos en contacto con el absoluto exactamente en la proporción en que nos alejamos de lo relativo. Son inversamente proporcionales. Para ponernos en contacto con nuestra mente subconsciente, debemos esforzarnos en concebirnos como seres puros, entidades que apoyan la manifestación exterior, y al hacerlo, debemos entender que la cualidad esencial del ser puro debe ser de bondad. Es en sí misma vida pura y como tal no puede desear nada que vaya en deterioro de la vida pura, en cualquier forma en que ésta se manifieste. Consecuentemente, entre más puras sean nuestras intenciones, más fácilmente pondremos a nuestro yo en relación con nuestra entidad subjetiva. Y lo mismo aplica para esa mente subconsciente, mayor de la cual nuestra mente subjetiva individual es una manifestación particular. En la práctica, el proceso consiste primero en formar una idea clara en la mente objetiva del concepto que deseamos transmitir a la mente subconsciente. Entonces, cuando esto se haya comprendido claramente,
Debemos esforzarnos en perder de vista todos los otros hechos conectados con la personalidad externa, excepto el uno en cuestión, y así mentalmente dirigirnos a la mente subjetiva como si fuese una entidad independiente e imprimir sobre ésta lo que se desea hacer o creer. Cada cual debe formular su propio método de trabajo, pero un método que sea a la par sencillo y efectivo, como decirle a la mente subjetiva: esto es lo que quiero que hagas. Ahora tomarás mi lugar, trayendo todos tus poderes e inteligencia, y te considerarás como yo mismo. Habiendo hecho esto, regresa a la realización de tu propia personalidad objetiva y deja a la mente subjetiva llevar a cabo su tarea con total confianza que por la ley de su naturaleza lo hará si no se le molesta con la repetición de mensajes contrarios desde la mente objetiva. Esto no es una mera fantasía, sino más bien una verdad que es comprobada diariamente por las experiencias de muchos. Los hechos no se fabrican para adecuarse a la teoría, sino que la teoría se ha construido a través de la cuidadosa observación de los hechos. Y dado que se ha demostrado tanto por la teoría como por la práctica que tal es la ley de relación entre mente subjetiva y objetiva, nos encontramos cara a cara con una gran cuestión. ¿Existe alguna razón por la cual las leyes que son efectivas para la mente subjetiva, individual, no lo sean también para la mente universal? La respuesta es que no la hay. Como se ha mostrado, la mente universal debe, por su misma universalidad, ser puramente subjetiva, y lo que es ley para una parte debe ser ley para el todo. Podemos concluir estas conferencias al considerar el resultado de aplicar lo que hemos aprendido respecto a la mente individual subjetiva con relación a la mente universal. Hemos aprendido ya que los tres grandes hechos relacionados con la mente subjetiva son su poder creativo, su respuesta a las sugerencias y su incapacidad de trabajar por otro método que no sea el deductivo. Este último es un punto sumamente importante, porque implica que la acción de la mente subjetiva no está de ninguna manera limitada por un precedente. El método inductivo trabaja sobre principios inferidos de un patrón preexistente, y por lo tanto, lo mejor que produce es forma nueva de una cosa vieja. Pero el método deductivo trabaja de acuerdo a la esencia o espíritu del principio y no depende de ninguna manifestación previa concreta para su deducción. Este último método de operación debe necesariamente ser el de la mente que todo lo origina, dado que no podría haber un patrón preexistente del cual se pudiesen haber aprendido los principios de construcción. La necesidad de un patrón hubiera prevenido su construcción si el método hubiese sido inductivo en lugar de deductivo. Así, por las necesidades del caso, la mente universal debe actuar deductivamente, es decir, de acuerdo a la ley que se ha encontrado ser la verdadera para la mente individual subjetiva. Por lo tanto, no está limitada a precedente alguno, lo cual quiere decir que su poder creativo es absolutamente ilimitado, y al ser esencialmente mente subjetiva y no objetiva, es enteramente receptiva a las sugerencias. Es una deducción inevitable que así como podemos imprimir cierto carácter de personalidad sobre la mente subjetiva individual a través de la sugerencia, así también podemos imprimirlo, y lo hacemos, sobre la mente universal. Es por esta razón que he enfocado la atención sobre la cualidad personal inherente del espíritu puro al contemplarla en su plano más interior. El carácter que le investimos a la mente universal se convierte en la más importante de las consideraciones. Dado que nuestra relación hacia ésta es puramente subjetiva, infaliblemente nos traerá de regreso aquel carácter que le imprimamos. En otras palabras, será para nosotros exactamente lo que creamos que es.
Esto es sencillamente una inferencia lógica del hecho de que, como mente subjetiva, nuestra relación primaria con ésta solamente puede darse en el plano subjetivo, e indirectamente nuestras relaciones objetivas deben surgir también de la misma fuente. Este es el significado de ese pasaje de la Biblia que se repite 2 veces. Salmo 18, 26. Limpio serás con el limpio, pero del perverso tú te apartarás. Ya que el contexto nos enseña claramente que estas palabras son dirigidas al ser divino. El reino espiritual está dentro de nosotros, y al entenderlo así, se convierte para nosotros en una realidad. Es la invariable ley de la vida subjetiva que así como un hombre piensa en su corazón, así es él. Es decir, sus estados subjetivos internos son la única realidad verdadera, y aquello que llamamos realidades externas son solamente sus correspondencias objetivas. Si comprendemos absolutamente la verdad de que la mente universal debe ser exactamente como el concepto de ella que tengamos, y que esta relación no es meramente imaginaria, sino que debe ser para nosotros un hecho real y también la base de todos los otros hechos, por lo tanto, es imposible sobreestimar la importancia del concepto de la mente universal que adoptemos. Para los no instruidos no hay elección. Ellos se forman un concepto de acuerdo a la tradición que han recibido de los demás y hasta que aprendan a pensar por sí mismos, deben regirse por los resultados de tales tradiciones. Ya que las leyes naturales no admiten excepciones, no importa cuán fallida sea la idea tradicional, su aceptación involucrará una reacción correspondiente en la mente universal, que a su vez se verá reflejada en la mente consciente y en vida exterior del individuo. Jesús, el más grande maestro de la ciencia mental, ha dejado bases claras para nuestra guía. Él llama a su público, aquellas gentes comunes sin instrucción, que lo escuchan felices, a imaginarse a la mente universal como un Padre de todos, benigno y compasivo, que envía las bondades de la naturaleza sobre todos, buenos y malos. También la dibujó como algo que ejerce un cuidado especial y peculiar sobre aquellos que reconocen su disposición de hacerlo. Los cabellos de tu cabeza están contados, y ustedes son más valiosos que los gorriones. Nos decía que la oración debería hacerse al ser no visto, no con duda o miedo, sino con la absoluta seguridad de una respuesta certera, y no deberían ponérsele límites a su poder o voluntad de trabajar por nosotros. Pero para aquellos que no lo comprendan así, la gran mente es necesariamente el adversario que los arroja en prisión para que paguen hasta el último centavo. Así, en todos los casos, el maestro imprimió en sus escuchas la correspondencia exacta de la actitud de este poder invisible hacia ellos con su propia actitud hacia él. Tales enseñanzas fueron la adaptación para la capacidad intelectual de una multitud iletrada, de las verdades más profundas de lo que ahora llamamos ciencia mental. La base de todo es la personalidad críptica del espíritu que se esconde a través de la infinita naturaleza bajo toda forma de manifestación. No puede ser otra cosa que bondad, no puede tener nociones de maldad, por lo que todo mal intencional nos pone en oposición a ella, nos priva de su guía y nos abandona a luchar nuestra batalla solos contra el universo, con una desventaja que a la larga será demasiado grande para nosotros. Pero recuerda que la oposición jamás puede ser de parte de la mente universal, porque en sí misma es mente subconsciente. Suponer cualquier oposición activa de su parte contra su propia iniciativa sería contrario a todo lo que hemos aprendido de la naturaleza de la mente subconsciente, ya sea individual o universal. La posición de la mente universal hacia nosotros es siempre el reflejo de nuestra propia actitud.
Aunque la Biblia esté llena de amenazas contra aquellos que persisten en la oposición consciente de la ley divina del bien, por otro lado, está llena de promesas de inmediato y total perdón para todos aquellos que cambien su actitud y deseen cooperar con la ley del bien como la conozcan. Las leyes de la naturaleza no actúan vengativamente, y debemos darnos cuenta de que estamos lidiando con la ley suprema de nuestro propio ser. Es sobre la base de esta ley natural que encontramos declaraciones como la de Ezequiel 18:22, la que nos dice que si nos olvidamos de nuestras iniquidades, nuestras transgresiones pasadas jamás se nos volverán a mencionar. Estamos lidiando con los más grandes principios de nuestro ser subjetivo, y nuestro mal uso de ellos en el pasado jamás pueden hacer que su inherente ley de acción cambie. Si nuestro método de usarlo en el pasado nos ha traído tristeza, miedo y problemas, solo debemos regresar a la ley y al hacerlo, la causa de los efectos se revertirá. Un sincero esfuerzo de actuar al nivel de nuestra nueva actitud mental es esencial, porque no podemos realmente pensar de una manera y actuar de otra. Pero nuestras repetidas fallas al actuar como desearíamos hacerlo no deben desalentarnos. La intención sincera es lo esencial, y es lo que a la larga nos liberará de los hábitos que parecen por ahora insuperables. El paso inicial consiste en determinar imaginarnos a la mente universal como el ideal de todo lo que desearíamos que fuese, tanto para nosotros como para los demás. Junto con la tarea de reproducir este ideal, no importa cuán imperfectas sean nuestras vidas. Al haber tomado este paso, podemos verla entonces como nuestra amiga omnipresente, quien nos provee de todo lo bueno, nos libera de todo peligro y nos guía con todo consejo. Al habituarnos a ver así a la mente universal, encontraremos que de acuerdo a las leyes que hemos estado considerando, se nos volverá cada vez más y más personal, y en respuesta a nuestro deseo, su inherente inteligencia se nos hará cada vez más y más perceptible en nuestro interior, como el poder de percibir la verdad más allá de cualquier enunciado que pudiésemos formular a través de la mera investigación intelectual. De la misma manera, si pensamos en ella como un gran poder dedicado a satisfacer todas nuestras necesidades, también le imprimiremos este carácter, y por medio de la ley de la mente subjetiva, procederá a actuar la parte de esa providencia especial con la que hemos acreditado su ser. Si nos damos cuenta por encima de todo esto que queremos algo aún más grande y perdurable, aplican las mismas reglas. Dale a la mente universal la sugerencia de deseo, y por la ley de la relación entre mente subjetiva y objetiva, también esto se cumplirá. Así, los problemas más profundos de la filosofía nos llevan al antiguo enunciado de la ley. Pide y se te concederá, busca y encontrarás, golpea y se te abrirá. Este es el resumen de la ley natural de la relación que hay entre nosotros y la mente divina. Debemos empezar desde donde nos encontramos ahora y a través de estimar correctamente nuestra relación con la mente divina universal, podremos gradualmente obtener cualquier condición que deseemos. Si cambiamos primero nuestra actitud mental habitual, nos convertiremos en la persona que corresponde a esas condiciones, ya que jamás podremos ponernos por encima de la ley de correspondencia. Para esta ley no hay límites. Lo que puede hacer por nosotros hoy, lo puede hacer mañana y a través de todos los mañanas de la eternidad. La creencia en la limitación es la única cosa que causa la limitación, puesto que así le imprimimos límites al propio principio creativo. Pero no debemos ignorar nuestras responsabilidades. El pensamiento entrenado es mucho más poderoso que el no entrenado, y por lo tanto, entre más profundamente penetremos en la ciencia mental,
Más cuidado debemos tener para evitar todo pensamiento y palabra que exprese aún en lo más mínimo una forma de mala voluntad. Chismes, murmuraciones e ironías no van de acuerdo a los principios de la ciencia mental, y de igual manera, aún nuestros pensamientos de bondad más pequeños llevan con ellos una semilla del bien, la cual seguramente dará frutos a su debido tiempo. Esto es una importante lección de la ciencia mental, dado que nuestra mente subjetiva toma su color de nuestros hábitos mentales establecidos, y una ocasional afirmación o negación no serán suficientes para cambiarla. Por lo mismo, debemos cultivar el tono que queremos ver reproducido en nuestras condiciones, ya sean de cuerpo, mente o circunstancia. En mis conferencias, el propósito ha sido el de asentar los amplios principios generales de la ciencia mental. El conocimiento de los libros solamente es un medio para un fin. Los libros solamente pueden dirigirnos hacia qué buscar y dónde, pero debemos encontrarlos por nosotros mismos. Por lo tanto, si realmente has captado los principios de la ciencia, enmarcarás tus propias reglas que te darán mejores resultados que si trataras de seguir los de alguien más. Nunca temas ser tú mismo. Si la ciencia mental no te enseña a ser tú mismo, entonces no enseña nada. Tú mismo, más de ti mismo y más de ti mismo es lo que quieres, únicamente con el conocimiento de que el ser verdadero incluye el ser superior y el ser interior, los cuales están siempre en contacto con la gran mente divina.